Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del espacio del Colegio de Sonora, donde conversamos con especialistas sobre los temas de la agenda pública de nuestra región. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y agradecemos su atención. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Rosana Méndez Larrón, egresada de la segunda promoción del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Sonora, investigadora y analista en temas económicos. Bienvenida, doctora. Gracias, Ana Rosa. Buen día. Un gusto estar aquí. Pues doctora, vamos a hablar un poquito sobre el panorama económico global para 2026 y pues antes de iniciar con eso, pues para plantear ahí algunos detalles, en 2025 pues se presentaron ahí varios retos, tensiones, ajustes monetarios y en este contexto pues quisiéramos que nos platicara un poco de la evolución de la economía global y nacional de cara al 2026. Y empezaríamos con la pregunta, ¿cómo describiría el panorama económico mundial al cierre de 2025? Bueno, 2025 ha probado, como ya se ha dicho durante todo el año, lo han dicho analistas y especialistas en la materia a nivel global, mostró, comparado con los años pospandemia y recientes, una ligera recuperación y un crecimiento moderado, principalmente en términos de la producción, de acuerdo a las proyecciones y análisis de cierre de año de algunas instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Se percibe que el crecimiento esperado para 2025 en términos de producción sería alrededor de 3%, e incluso se considera que este crecimiento se podrá mantener quizá en un escenario un poquito mayor, o sea, levemente mayor, digamos alrededor de 3.6 para 2026. Esas son las previsiones iniciales. Independientemente de estas previsiones, pues las condiciones de inestabilidad que se presentaron a lo largo desde 2024 hasta la fecha, que tienen que ver con las cuestiones de proteccionismo, Estados Unidos, China, los conflictos que están en Europa del Este, Ucrania, Rusia y en la Franja de Gaza, también condicionan un poco, y entre otras dinámicas ahí de relaciones, ¿no? ¿Qué sectores o actividades destacaron por su buen desempeño global? Bueno, en general, en términos de actividades, la manufactura, que es, o sea, lo que es la industria, ¿no? Y la manufactura, la transformación, también otra forma de verlo, es una de las actividades que se ha mantenido con comportamiento así básico, general. Y eso es muy importante porque eso es lo que mantiene el flujo de valor moviéndose, pero justamente las situaciones de inestabilidad, principalmente de proteccionismo, y los conflictos han afectado algunas de las cuestiones de movilización de mercancías, han afectado la demanda, y la otra han encarecido mucho los insumos, principalmente los energéticos. Entonces la manufactura se ha visto un poco rezagada y tendremos que ver cómo se perciben esas inestabilidades en la primera mitad de 2026 para ver si tiene todavía la fortaleza de mantenerse, ¿no? En términos de comercio y servicio, pues estos son sectores un poco más dinámicos, que van, afortunadamente, pues todavía la masa de comunicación global que se mantiene fuerte, pues mantiene activos estos sectores. Sin embargo, lo mismo que afecta en términos de las condiciones de inestabilidad y como el miedo a qué va a pasar, a veces detienen un poco el flujo de la demanda y esto puede afectarnos, pero en general están bien, ¿no? Sí. ¿Cuáles consideras que son las principales perspectivas y riesgos para la economía global en el 2026? Bueno, dicen algunos analistas ya desde hace algunos años, se menciona esa famosa hipótesis de que va a haber cambios en la reconfiguración económica global. Ya desde el principio del 2000 se decía que para 2050 China rebasaría a Estados Unidos y todavía pues estamos en tiempo de ver esas circunstancias, e incluso varios de los analistas ahorita en este cierre señalan que China ya está ahorita en una recuperación. Pasó de hace años, obviamente básicamente durante la pandemia, un poco después de ello China se vio con muchas presiones económicas. Ahorita está como en un escenario más estable y empieza
fortalecerse y a recuperar sus años pasados. De hecho, dicen que China va a cerrar alrededor del 5% de crecimiento, cosa que es muy buena, pero pues si estamos hablando de que China antes de los 2000 tuvo crecimientos de cerca del 10%, pues claro, ahorita está como en recuperación. También se menciona mucho India. India es una de las economías que más ha destacado a nivel global en este año porque se ha mantenido estable, vuelve a tener una perspectiva de proyección alta, incluso dicen que se perfila ser la tercera economía para 2030. Entonces, ese es un escenario interesante porque estamos hablando de economías totalmente emergentes, China, India como cabeceras, y en el escenario en que Estados Unidos justamente sí está en una situación complicada. 2025 para Estados Unidos ha sido un año muy complicado, muy a pesar de todo que los analistas dicen que puede cerrar con buenos números entre alrededor de 2% y esperar una posible recuperación hasta 3% el año que entra, pues para ser Estados Unidos es realmente baja, ¿no? Y esto pues responde mucho a las tensiones políticas, que eso no estamos ajenos. El gobierno de Estados Unidos tiene ideas pues, diferentes, contrapuestas a muchas de las lógicas internacionales, principalmente puestas con China, y entonces eso ha generado, y como es el mercado de todas las economías del mundo, pues eso genera demasiadas tensiones, ¿no? Sí, que esto, o sea, todo este conflicto político, pues evidentemente ha afectado esto y le permite, por ejemplo, a países como China y en la región de la India a sobresalir, ¿no? Sí. Estos países como China y la región esta de la India es una como verdadera competencia con Estados Unidos, o cuáles son como las ramas o lo que pueden como para estabilizar, ¿no? Ahí un poquito. Bueno, China es el gran referente que tenemos desde hace 20 años en términos económicos, ¿no? China mostró al mundo que se puede crecer y desarrollarse sin ser 100% una economía de mercado. Todos sabemos que China sigue siendo una economía de control central, con mucha dirección y planificación política todavía. Sin embargo, dio una muestra muy fuerte de su capacidad de adaptar ciertos esquemas de su sistema a la economía global y de mercado. Y dentro de su esquema, que obviamente pues hay muchas apreciaciones que podemos hacer sobre la productividad y la fiscalidad china, que todos lo sabemos, son muy eficientes en términos de volumen, en términos de movilidad y en términos de precios, como son capaces de generar tanto y tienen tantos recursos disponibles, principalmente mano de obra y relativamente barata, relativamente porque ya no es tan barata, eso genera un desequilibrio muy fuerte con las economías tradicionales. Estados Unidos, y algo Estados Unidos no tiene barato, es su mano de obra. De hecho, por eso busca reacomodar muchos de sus procesos en otros países, así son nosotros, en México principalmente. Entonces, lo que hace es que su valor interno es muy alto, sus procesos son extremadamente altos dentro de Estados Unidos, entonces eso sí genera un desequilibrio en términos de competitivos contra China, y India también tiene en cierta medida ese tipo de particularidades. India todavía es receptora de muchos procesos industriales, justamente porque tiene una mano de obra muy amplia, diversa y también relativamente más económica que la de Estados Unidos. Entonces eso genera como contrapesos muy fuertes. Por eso, ante el desequilibrio o baja que tiene Estados Unidos, estas economías pueden compensar un poco estas ideas, ¿no? Entonces por eso se les llama economías emergentes, porque frente a las economías tradicionales, que son las clásicas Estados Unidos, Europa, las economías de Asia o Medio Asia, incluso algunas de América Latina, aunque ya nosotros ya estamos un poquito fuera de ese cuadro, empiezan a subir. Okay. Ahorita mencionabas América Latina. ¿Cuáles son las tendencias que caracterizan a América Latina? Bueno, América Latina, somos una región muy, muy compleja, muy diferente. Algo de común que tenemos es que pues sí, todas seguimos dependiendo de la participación global. Todas las economías del mundo estamos
en el mundo y nos fortalecemos gracias a nuestra participación en el mundo. México, Brasil, Argentina, Colombia, son economías que están participando a nivel global, que se están moviendo, que viven gracias a las exportaciones, que viven gracias al comercio internacional, flujos de importaciones, exportaciones, pero eso también es una debilidad muy fuerte, porque en los tiempos actuales que vivimos, donde hay muchos escenarios, no necesariamente económicos, sino geopolíticos, que mueven y cambian las tendencias, los intereses, las perspectivas, eso genera mucha inestabilidad. Una de las situaciones que se ha ventilado mucho por los analistas es la volatilidad financiera que tenemos en la actualidad y los problemas graves de endeudamiento. Y esa es una particularidad que todas las economías latinoamericanas tenemos. Estamos muy endeudados, siempre necesitamos recursos, siempre estamos a la primera, a la primera de Dios, como se dice vulgarmente, y desafortunadamente eso genera limitantes en nuestras posibilidades de crecimiento. No obstante, bueno, siempre hay buenos resultados. Brasil se mantiene modestamente creciendo, pero estable. Argentina sí ha tenido muchos más bajas, altibajas. Siempre es una economía como más inestable de las de América Latina. Es muy fuerte cuando crece sin problemas, pero como que tiene el mismo efecto cuando hay situaciones, y creo que a Argentina no le ha ayudado esa inestabilidad política que ha tenido en los últimos años. Ha tenido como cambios políticos muy fuertes y la economía es muy sensible también a esos cambios políticos, pues de repente llega un gobierno y dicta nuevas ideas, entonces no nomás es la base de producción, sino cómo se mueve y cómo lo vas involucrando, ¿no? Nosotros aquí en México creo que lo que más nos ha afectado es la recesión de Estados Unidos. Desafortunadamente todavía 70-75% de nuestras exportaciones, de nuestra producción se va a Estados Unidos, entonces es demasiada dependencia. Entonces, si Estados Unidos le da resfriado, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, eso es algo que vamos arrastrando. La otra es que no hemos podido deshacernos de muchas problemáticas e ineficiencias productivas internas. Y eso pues sigue siendo rezagado. ¿Por qué? Porque quiere decir que tampoco estamos listos a otras oportunidades que puedan salir y que puedan darse, porque no hemos logrado fortalecer nuestra economía, nuestros procesos internos, nuestra maquinaria productiva, y eso pues genera muchos problemas. Los indicadores macroeconómicos están estables en México, ¿no? Principalmente, estables entre comillas. Por ejemplo, la inflación no ha crecido, o sea, creció menos, los precios se comportaron más tranquilamente que el año pasado y antepasado, pero sin embargo, ciertos tipos de precios a nivel general, como son los alimentos, la canasta básica, están muy fluctuantes, y eso no es un buen escenario porque afecta el consumo y automáticamente afecta la demanda, y al afectar la demanda se afecta la producción. En tal sentido, nuestra producción, por ejemplo, ahí hay muchas voces a nivel oficial. Se habla de que vamos a crecer 1% en 2025 y que podemos crecer hasta 2% en 2026, pero eso es el análisis oficial desde las secretarías de Hacienda y de Gobierno. Pero los analistas del sector privado dicen que es demasiado positivo, que si bien nos vamos a crecer 0.5, y que si bien nos va en 2026 vamos a mantener, y que en 2026 es más, no podemos hablar de 2026 todavía, porque hay tantas cosas en pendientes que mientras esas cosas no se resuelvan, pues no lo vamos a saber. Entonces esa es una cuestión interesante. Sí. Mi siguiente pregunta era esa, ¿cómo queda posicionada la economía mexicana? Ya me adelanté, sorry. ¿Hubo alguna evolución que fue notoria en indicadores clave como producción, empleo? Ahorita mencionabas algo de la inflación, y cómo se pueden observar para 2026. Bueno, mira, aparte de la producción, que realmente ha sido un crecimiento muy básico, muy leve, el empleo ha estado, en términos generales, o sea, la tasa de desempleo ha estado relativamente baja en México. Estable, sí, no ha aumentado, pues no, lo que es la tasa de desempleo, pero las condiciones de ocupación no han sido las más significativas. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente ocupada, pero esta está subocupada. ¿Qué quiere decir? Está ocupada en
espacios o tareas o profesiones en las que no necesariamente está, para los que no necesariamente está preparado. Ok. Otra, la tasa de informalidad es muy alta. Creo que hace que a mediados de año más o menos estaba como en 70% a nivel general, y para ciertos estados podía llegar hasta 50 o 60% de informalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las condiciones laborales pues no tienen garantías de contrato, de salario fijo, de condiciones médicas, de condiciones para el retiro, etcétera. Entonces estamos hablando de que esto no es nada nuevo. Ya hace varios años se hablaba de nuevas visiones del empleo flexibles, que esa flexibilidad tiende a limitar como esas características tradicionales del buen empleo, que es permanencia a largo plazo, salario estable o competitivo, y por supuesto otras condiciones no necesariamente monetarias que fortalecen el empleo. Entonces ahorita estamos viendo como la aparición de posiciones como muy cambiantes, muy rápidas, que a veces eso es bueno porque permite a las personas pues ver otras opciones, probar nuevas ideas, desarrollar nuevas tareas, pero al ser como muy cambiantes, pues no permiten generar esas condiciones acumuladas, ¿no? Entonces aquí en México esa es una de las cuestiones difíciles, ¿no? Y lo que te decía también en términos de los precios, aunque los precios se han mantenido más o menos tranquilos, sin muchos abruptos, en los últimos meses todavía hay, por ejemplo, hay dos mediciones de la inflación, lo que es la inflación subyacente y la inflación no subyacente. La subyacente es aquella medición donde quitamos aquellos bienes que son como muy volubles, le llamamos los energéticos, ciertos alimentos, como que son como commodities, ¿no? El tomate, ciertos frutos, sí, ciertos, ajá, sí, el huevo, etcétera, ¿no? Los sacamos y dejamos para ver cómo se comporta, diciendo, ok, estos son los que cambian mucho, si está cambiando drásticamente o si se mantiene estable, quiere decir que el escenario no, entonces la subyacente sigue estando muy voluble. Entonces eso es una alerta, porque sabemos que hay mucha variabilidad en términos de la respuesta de la demanda y de los precios. Entonces eso es como llamada así de alerta para estar pendientes de qué va a pasar. Entonces ese es uno de los escenarios, digamos, complejos de nuestro cierre, porque sigue siendo ese indicador como muy, muy limitante, ¿no? O sea, que va a seguir aumentando los precios. Sí, o sea, que no hay una seguridad de estabilidad en ellos, así de simple. Entonces, todo dependerá de cómo se comporten los primeros meses, de cuáles sean las condiciones de la demanda global, de los mecanismos de colaboración internacional. Luego, por ejemplo, algo que también está como en alerta es todos los ajustes nuevos en términos del TECMEC. El TECMEC es pues, el nuevo TLC, o sea, la nueva configuración del TLC que tenemos ahora, creo que es 2021, se reajustó, 21-22. Entonces todavía hay muchas condiciones que están cambiando. Vuelvo a hacer el comentario de que pues Estados Unidos y sus intenciones políticas no van a cambiar todavía en 2026, pues va a seguir el mismo gobierno y por lo más seguro es que las mismas políticas. Entonces, por ejemplo, este año tuvimos varios encontronazos en términos de movilidad de mercancías hacia Estados Unidos, el aguacate tuvo broncas y los otros cultivos también tuvieron varios problemas para cruzar, cuando normalmente pues su mercado es 100% es Estados Unidos. Entonces, esas cuestiones afectan, porque aparte son cabezas de sector, o sea, los commodities van y vienen, y al regresar las otras versiones en términos de importaciones pues vienen mucho más caras, entonces eso afecta a nuestra producción local, y va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, algo interesante que también vale la pena recalcar es, por ejemplo, el crecimiento del salario mínimo, que de hecho creo que antier estaba viendo una nota de que la presidenta dijo que va a volver a aumentar en 2026. Yo siempre he sido muy reaccionaria a esas ideas, ¿no? Que me perdonen mis colegas economistas, pero el salario mínimo no es una variable económica per se, va a ser una variable política. Entonces, el salario es una variable económica, pero no el salario mínimo.
El salario mínimo es una variable política y es una variable de seguridad pública, no necesariamente económica. Entonces, ya se ha subido el salario mínimo en México y realmente es más social. Es social y político. Entonces, no es económico. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un mecanismo, ¿cómo le llaman? No externo, es... falso no. Ahorita me acuerdo de la palabra, pero es externo al funcionamiento del sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos mecanismos, pues. Entonces, yo no estoy segura de que sea... incentivo, entre comillas. Sí, pero es un incentivo, ¿cómo se dice? Plástico. Sí, no es real. Entonces, y puede tener efectos perversos o adversos. Entonces, yo sí sería muy cuidadosa en subirlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Pues es que lo subes y es una medida ficticia, falsa. Tú lo subes y dices, ay, que te estoy subiendo el sueldo. No es cierto, no me estás subiendo el sueldo. Estás subiendo las condiciones para la contratación en términos de las unidades que se deben medir del salario en el país. Entonces el empleador va a decir, no. Entonces, si tengo que pagarle más a uno en términos de las unidades que tengo, voy a deshacerme de varios. Entonces, voy a tener 2 a los que les voy a pagar con la categoría que tú me estás exigiendo, pero no me voy a quedar con los otros. O sea, yo tengo una bolsa para tantos salarios y lo voy a dividir en términos de los trabajadores que tengo que cumplir, entonces me voy a pagar con 2, punto. Entonces, eso no quiere decir que esté mejorando la condición laboral. Sí, porque para eso tendrían que mejorarse otras condiciones para que los empleados también pudieran tener... Claro, porque el salario es un costo empresarial. Entonces les está subiendo los costos. Ya se subió el costo de la energía, el costo de la gasolina, el costo de los insumos y está subiendo el costo del salario. Y lo tienen que pagar más seguro social y todo. O sea, todo eso influye sobre la tarifa de seguro social, sobre la tarifa de pensión. O sea, es carísimo, estás volviendo carísima la participación productiva nacional. Entonces, eso es una señal de alerta muy difícil. Porque vuelvo al punto, no es una reconfiguración directa de la economía, sino es una configuración externa. Por supuesto que sí, en el catálogo de beneficiarios y programas y todo que se mide en términos del salario mínimo, pues sí. Sí, ¿no? Pues eso sí va a contar, pero también hay que tener cuidado porque eso lo paga el erario público y el erario público depende de la captación de impuestos, de la producción nacional. Pemex no es el mejor referente en términos de producción nacional. Todavía siguen dependiéndose al menos 60 centavos de cada peso de erario público de Pemex y Pemex no es la referencia de crecimiento. Entonces, esas cosas son como, bueno, en general el escenario pudo haber sido peor, pero hay que estar con cuidado. O sea, la llamada de alerta para México es hay que estar con cuidado. Y, por ejemplo, en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que pudiera mejorarse? O sea, ya que se hizo este anuncio del aumento del salario mínimo, o sea, ¿qué podría hacer para compensar esta pues falsa buena noticia? Pues, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues se podría hacer lo que siempre se ha hecho, tratar de hacer un reforzamiento de los sectores, con más dinamismo, seguir apoyando a los mercados, en las negociaciones, buscar otras alternativas para fortalecer nuestras exportaciones y que no todo sea Estados Unidos, fortalecer la maquinaria productiva nacional, poder crecer más, dar más certeza para que haya más incentivos. Por ejemplo, la inversión sí creció este año. Debo confesar que no revisé ahorita exactamente cómo está el indicador en este año, pero más o menos como en agosto yo anduve checando por otras cosas y la inversión sí tenía una buena expectativa. Había habido cierta recuperación respecto a 2024 y 2025, la inversión extranjera directa. Entonces está bien, eso es una buena señal, pero siento que aunque se dan esas cuestiones, internamente no sabemos cómo relocalizar esos posibles beneficios y reforzar la base nacional, porque realmente tenemos muy poca base nacional y esa es una gran crítica para los gobiernos, el actual y los pasados y del gobierno, de la filosofía que sean. Se sigue el mismo discurso de, sí, toda la actividad productiva industrial está bien, sí, pero la actividad industrial nacional, la mayor parte está vinculada a la inversión extranjera y la nacional
Bueno, entonces, bueno, ¿y qué estás haciendo para crear nuevas industrias, para fortalecer, para hacer las conexiones, para que siga expandiéndose? No hay, ahí está el resultado, 1%, 0.5, 1% de crecimiento del PIB. No hay crecimiento, no es crecimiento, o sea, no es crecimiento. Oye, China está creciendo medianamente y está creciendo 5%. Es cierto, no esperaría que México creciera así, pero pues es que ya habíamos tenido años de 2.5. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues entonces yo sí siento que se está fugando muchos recursos públicos, y aquí viene mi crítica, por supuesto, se están fugando muchos recursos que podrían relocalizarse en otras, no estoy diciendo que todos, o sea, pero sí se están utilizando muchos recursos públicos, que son pocos, se están utilizando para otros fines y no se están utilizando para fortalecer la economía. Y pues ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, para Sonora, ¿qué nos espera en el 2026? Fíjate que Sonora, en la expectativa de análisis, por ejemplo, el INEGI hace una expectativa de cierre para este año de acuerdo al ITAE, que es el indicador de ¿cómo le llaman? Se me fue el rollo. El indicador trimestral de actividad estatal económica, porque el PIB estatal va un poco más rezagado que el nacional, ¿no? Pero más o menos ese indicador da una idea de cómo están, y Sonora no está entre las que mostraron buen crecimiento. De hecho, ninguna de las fronterizas está en ese indicador de crecimiento, y ese es un otro referente de que Estados Unidos está afectando. Nuestra economía sigue estando muy vinculada a Estados Unidos, pero lo bueno es que tampoco está en las malas. Entonces estamos como en las intermedias, ¿no? Ni hemos crecido tanto, pero tampoco estamos en el último nivel. Y algo que sí el INEGI destaca es que las economías estatales que tienen buena capacidad y buena recepción y buen manejo son las que están en posición de responder, soportar y visualizar perspectivas de crecimiento a futuro, ¿no? Creo que Sonora, decían por ahí el mes pasado que puede mantenerse en un crecimiento de 2% probablemente, y si todo va bien y si las circunstancias no nos afectan, mantenerlo o aumentarlo un poquito para el 2026. Pues muchas gracias, doctora, por compartirnos este análisis tan claro y completo, y agradecemos a quienes nos escuchan. Los invitamos a seguir las actividades académicas, eventos y publicaciones del Colegio de Sonora en nuestras plataformas oficiales. Nos pueden encontrar como @colsonora en YouTube, Instagram y Facebook. Les recordamos que estén pendientes también de la página oficial www.colson.edu.mx, en donde pueden consultar el calendario de actividades del Colegio de Sonora y también de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta, en donde continuamente se están realizando actividades con diferentes grupos de la comunidad, y es un espacio abierto al público en general. Les agradecemos su atención y esperamos que nos sigan acompañando en las próximas emisiones de este espacio. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.